Repito, una bendición estar aquí, hermanos, y agradecer la invitación. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que haga su obra en nosotros. Amén. Amado Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos, eres digno de suprema adoración, exaltación y proclamación. Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío, y te honramos. Eres el creador de todo y nos has dado la oportunidad de conocerte, de amarte y de alabarte. Te bendecimos por ello. Hoy rogamos que ministres tu palabra y que tu pueblo pueda recibir en esta hora, Señor. Envía tu palabra, muéstranos tu voluntad, rompe con el poder de tu palabra todo aquello que estorba a nuestra vida cristiana, todo aquello que esté en nuestro corazón y que no te glorifica, rómpelo, Señor. Envía tu palabra y haz tu obra. Bendice cada persona aquí presente, cada hijo tuyo, cada persona que nos visita. Bendice sus trabajos, su economía, pero sobre todo, Señor, líbranos de las mentiras del diablo. No permitas que en este momento Satanás nos engañe, que nos robe la palabra, pero permite, Señor, que la palabra haya cabida en nuestro corazón y danos poder para vencer las tentaciones. También perdona toda falta que hayamos cometido, Señor, cualquier pecado que pudiera estar estorbándonos el día de hoy para recibir de ti. Quítalo, límpialo con el poder de tu sangre. También nuestro corazón permite que esté limpio, Señor, de todo enojo, ira o resentimiento. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han ofendido y ayúdanos, Señor, a entender el poder que tiene el perdón para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por oírnos. Gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Bendigo esta iglesia, bendigo los pastores que tú has puesto, los ministerios que estás levantando en esta iglesia. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por todo plan y propósito que tú tienes aquí. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero hablarle hoy de la alabanza. La alabanza como un arma poderosa es parte de los secretos que tenemos como armas espirituales. Los creyentes tenemos armas espirituales. La alabanza es algo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros alabamos con libertad, el Señor nos bendice, nos permite gozarnos en Él, nos permite glorificar su nombre. Usted lee el libro de los Salmos, y en el libro de los Salmos encontramos de cuántas cosas David celebra de la alabanza. Nos revela el poder que tiene la alabanza. Y encontramos que David, una de las cosas que dice es que Dios es digno de suprema alabanza. También se nos revela que entramos a la presencia de Dios por medio de la alabanza. La alabanza es una herramienta tan poderosa que nos permite accesar a la presencia del Señor. Y cuando nosotros entendemos todo esto y lo vamos trabajando y lo vamos concientizando, podemos disfrutar de la presencia de Dios. Muchas veces nuestras oraciones se encuentran de estorbo, pero cuando alabamos, los estorbos se caen. La alabanza es tan preciada para Dios, tan importante y tan preciosa para el Señor, que logra resultados que nosotros no podríamos imaginar. Y muchas veces cuando nos sentimos estorbados en nuestra vida espiritual, alabar es la solución, gozarnos en la presencia del Señor. Ahora, alabar no es nada más cantar. Alabar implica tener un corazón que esté respaldado con lo que estamos cantando. Hay una integridad detrás de nuestra alabanza. Hay una declaración de vida detrás de nuestra alabanza. No cantamos por cantar, simplemente adoramos al Señor. No somos músicos, somos adoradores. Buscamos la forma de alabar al Señor no nada más con nuestra boca o nuestras palabras, sino también con nuestro estilo de vida. Eso hace que la alabanza sea más que un canto. Nosotros no venimos a cantar, venimos a alabar, venimos a adorar, venimos a exaltar el nombre del Señor. Pero debemos entender que hay poder en la alabanza. O sea, mi mentalidad y mi conocimiento de lo que Dios quiere hacer a través de mi vida tiene que fluir o tiene que trascender en lo que yo estoy haciendo. No solamente cantamos.
Alabamos y adoramos, y eso es un ejercicio espiritual. Alabar y adorar es más que cantar, es un ejercicio espiritual. Entonces necesitamos muchos aspectos que tenemos que concientizar. Primero, alabemos al Señor de lo profundo de nuestro corazón. Alabemos al Señor con todo lo que somos, de lo que viene de lo profundo de nuestro ser. No cantemos por cantar. Entendamos lo que el Señor está haciendo o lo que el Señor está diciendo a través de nosotros. Es algo que nosotros debemos aprender a proclamar, es algo que nosotros tenemos que aprender a exaltar y glorificar. Entonces, la alabanza tendrá poder cuando tu corazón esté alineado correctamente, no para cantar, sino para exaltar. Alabar es darle gracias a Dios por lo que Él hace. Alabar es proclamar lo que Él hace en nuestras vidas. Eso es alabar. Ahora, quiero que vaya a un pasaje, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 22. El versículo 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra,
Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Déjenme decirle algo. Hay una gran enseñanza que tenemos en este pasaje. Primero quiero que observe el versículo 2 de este pasaje. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es En-Gadi. Entonces consideremos un poquito esta historia. Aquí se nos dice que una gran multitud venía contra Josafat. Nosotros estamos en guerra, pero nuestra guerra ya no es física. Nuestra guerra es espiritual. Y en la guerra tenemos algunas situaciones que se presentan como problemas, ataques, circunstancias en tu vida que te incomodan. Todo eso pudiera ser contra nosotros una gran multitud. ¿Cuál es la multitud que se está levantando contra tu vida? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué es aquello que viene contra ti y te está robando la paz? ¿Qué es aquello que viene contra ti y te está robando la bendición? Información de que hay una enfermedad incurable, tal vez de que tu matrimonio está mal, una información de divorcio, o que tus hijos se están perdiendo. ¿Cuál es la multitud que está viniendo contra ti? Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestra propia multitud. Un gran problema que tal vez para los otros no lo es. Si tú le hablas de tu problema a otra persona, quizá la otra persona te pueda decir: no exageres. Pero tú sabes lo que estás viviendo. Tú sabes cómo te duele, tú sabes cómo te pega y cómo te afecta. Entonces, para ti es tu multitud. Todos tenemos una gran multitud. Ahora, versículo 3. Vea el versículo 3. Entonces él, el rey, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora lo que vemos es que se nos habla del temor del rey. Viene una gran multitud, tiene miedo. Escucha, si lo que viene contra ti te da miedo, esa es tu gran multitud. Si es tu noticia, aunque para otros no lo sea tan grave, para ti es tu gran multitud. Te causa temor, es tu gran multitud. Sin embargo, este rey supo manejar su temor. No está mal que tengas miedo. Está mal que dejes que el miedo te domine. No está mal, claro que te va a dar miedo si viene una jauría de perros contra ti. Claro que te va a dar miedo. Pero tienes que saber qué hacer en ese momento. No está mal que algo te dé miedo. No está mal que tengas temor por algo. No te consideres un cobarde porque viene temor por algo. Pero debes saber qué hacer en medio de tu temor. Y este hombre supo qué hacer. Oró y ayunó.
En medio de tus problemas, lo primero que tienes que aprender a levantar en tu vida, oración y ayuno. No importa las noticias que te den, no importa qué tan grave sea, no importa si tal vez no haya esperanza, oración y ayuno es la forma de manejar tu problema. Óralo al Señor, ponlo delante del Señor, ayuna delante de Él para que Él haga su obra. Desgraciadamente, cuando vienen los problemas, hacemos todo menos consultar a Dios. Y desgraciadamente, el día de hoy tenemos que la gente come por depresión. Soluciona sus problemas comiendo. Imagínense. No hay solución ahí. Comiendo no solucionas nada. Comiendo no se te quita el temor. Comiendo no hay arreglo de nada. Ante todo temor, tenemos que aprender a orar y buscar al Señor. Pero además, lo que dice el versículo que hizo Josafat fue buscar la ayuda del pueblo. Josafat no se movió solo, buscó la ayuda del pueblo. Ustedes están trabajando grupos de 12, eso es una excelente ayuda. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una ayuda, una situación, venir a tu grupo y decir: tengo este problema, ayúdenme a orar. Porque sabe, el cristiano no puede triunfar solo. Dios no nos llamó a caminar solitariamente. Dios nos llamó a caminar en equipo. Dios nos llamó a caminar como un cuerpo. Dios nos llamó a avanzar unidos. Y eso implica mis problemas. Cuando tengo problemas, tengo que venir con mi gente. Tengo que venir con la gente que Dios me ha dado y comentarle mis situaciones. Tengo este problema. No tengas miedo a hablar de tus problemas. No tengas miedo a comentar tus problemas, porque eso será una gran ayuda. Oración y ayuno es otra de las armas poderosas que Dios nos ha dado. Escuche, la alabanza funciona cuando oramos y ayunamos. Cuando oramos y ayunamos, ya no cantamos, alabamos. Cuando tenemos vida de oración y ayuno, exaltamos y proclamamos el nombre del Señor, no nada más con palabras, sino que buscamos un canto que glorifique al Señor, algo que brote de nuestro corazón y que proclame su precioso nombre. Ahora vaya al versículo 11. El versículo 11 de nuestro pasaje. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste. Ahora Josafat comienza a orar. Y comienza a orar en una actitud correcta, una actitud que pudiera glorificar el nombre del Señor. Vea lo que dice también en el versículo 6. Dijo: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Sabe qué está haciendo aquí Josafat? Esta oración es una oración de alabanza. Josafat está alabando al Señor. Recuerde, alabar es declarar lo que Dios hace. Declaramos lo que Dios hace. Alabar es declarar lo que Dios hace en su vida. Así que lo que hace Josafat es empezar a poner su problema en las manos de Dios, pero no comienza hablándole del problema. Comienza alabando a Dios. Escucha, Dios no quiere oír tu problema si primero tú no reconoces quién es Él. Tú no vienes a Dios. Cuando tú vienes a Dios hablándole primero de tu problema, tú estás ensalzando tu problema. Y tú estás diciendo: mi problema es más grande que tú, Dios. Y Dios aborrece dioses ajenos delante de Él. Cuando tú llegas alabando más tu problema, Dios aborrece eso. Es muy difícil que puedas recibir respuesta así. Tú tienes que venir primero reconociendo quién es Él. No hablando y exaltando tu problema, sino exaltándolo a Él.
Primero lo proclamas a Él, primero reconoces sus hechos, primero reconoces sus grandezas, primero agradeces lo que han hecho en tu vida, después le hablas de tu problema. Así funciona, no hay otra forma. Pero si tú llegas primero hablando de tu problema, estás exaltando tu problema. Y si primero haces eso, ese problema te empieza a invadir, lo empiezas a ver como un gigante. Y a lo mejor es un gigante, pero contigo hay uno más grande que tu problema. Contigo hay uno más poderoso que tu problema. Por lo tanto, esas situaciones debes hacerlas a un lado o alejarlas. Versículo 12. Ve ahora el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. En el versículo 12 se nos revelan algunos asuntos importantes. Primero, Josafat deja que Dios se encargue de la situación. Señor, tú eres grande, eres poderoso, haces cosas grandes. Quiero comentarte que viene un problema que es más grande que yo. No es más grande que tú, pero sí es más grande que yo. Este problema me supera. Este problema es mayor de lo que yo puedo hacer, pero tú eres más grande. Josafat es inteligente, primero exaltando al Señor y después hablando de su problema, pero eso no quiere decir que Josafat no reconoce que el problema lo supera. El hecho de que tú alabes a Dios primero no quiere decir que no le estamos dando el lugar correspondiente a tu problema. A lo mejor tu problema te supera, a lo mejor tu problema es más grande, pero no es más grande que Dios. Tú vienes a Dios, lo alabas, lo exaltas, lo proclamas y después le hablas de tu problema y háblalo como tú lo ves. Josafat está diciendo, es más grande que yo. Y entonces Josafat pide lo siguiente: haz justicia, Señor. En el versículo se nos revela eso: haz justicia. Mire, esto es muy importante, porque a veces los problemas son consecuencia de nuestro pecado. Y a veces queremos pedirle a Dios, quítalo, Señor. ¿Pero por qué? Si tú te lo buscaste. Es como una hermana, hace muchos años, en los 80 me contaron, vino de Monterrey a la Ciudad de México y se subió a la montaña rusa. Entonces esta hermana mayorcita la motivaron y entonces cuando se sube a la montaña rusa, dice que cuando ella bajaba sentía que el corazón se le salía, cuando iba para arriba sentía que el cuello se le iba a meter adentro, y llega el momento en que ya no aguanta y grita, Señor, sácame de aquí. Y dice ella que Dios le dijo, yo no te metí ahí. Y a veces estamos así, nos metemos en un problema y le pedimos a Dios ayuda, pero mañosamente. Tenemos a Dios como amuleto. Dios no es un amuleto. Grábese. Dormimos con la Biblia bajo la almohada para no tener pesadillas, pensando que la Biblia es un amuleto. La Biblia no es un amuleto. Dios no es un amuleto. A veces se nos predica, ven a Dios para que te vaya bien. Y resulta que no te ha ido bien. Estás con Dios y te está yendo peor. Y tu familia te dice, es porque cambiaste de religión, Dios te está castigando. No, es porque Dios te está confrontando con tu pecado. Venimos a servir a Dios, venimos a exaltar a Dios, venimos a proclamar a Dios justamente y limpiamente. Y una de las cosas que Dios pide a sus hijos es, hazte responsable de tus actos. Y a veces llegamos a Dios creyendo que si vengo con Dios voy a ser librado de mis actos. Estuve dando clases en un seminario por muchos años y en este seminario se metían los jóvenes 3, 4 meses ahí y a mí me tocaba dar una materia de ministración personal.
y encontré que había 3 o 4 jóvenes, casi en cada periodo, que se metía ahí porque estaba huyendo de la justicia. Y entonces se le ocurría, bueno, para no enfrentar a la justicia me voy a meter a un seminario. Y ese seminario no le iba a ser de bendición. Dios no aprueba eso. Dios no quiere que tú huyas de tus responsabilidades. Tú necesitas enfrentar o hacerte responsable de tus actos. Por eso la oración que hace Josafat es muy importante. Señor, haz justicia. Eso significa, a lo mejor me lo merezco, entonces tenme misericordia. No rehuyo a pagar mis consecuencias. Solo ayúdame a hacerlo. Pero, o sea, lo que podrías decir es, Señor, si esto es consecuencia de mi pecado, haz justicia. Claro que puedes pedir misericordia a Dios, se vale, pero no creas que Dios va a decir, vente, como ya eres mi hijo, tú es como los mexicanos, ¿verdad? Hacemos mucho compadrazo. Tú eres mi compadre, entonces tú no pagas nada, hombre. Como eres mi amigo, mi cuate, trabajas en la compañía de electricidad, pero como eres mi cuate, vamos a ponerte un diablito ahí para que no pagues nada, eres mi cuate. Y estás robando, pero tú dices, qué bendición. ¿Cuál bendición? Es robo. Te compras una película pirata. Oh, qué bendición, la compré en 10 pesos. ¿Cuál bendición? Eso es robo. Se llama robo. No le busques de otra. Aunque sea una película cristiana, si es pirata, es robo. Cómprate una nueva buena. Y si no tienes para una buena nueva, no compres. No tienes por qué robar. Pero a veces andamos los cristianos creyendo que somos bendecidos. Y lo único que estamos haciendo es generando una bola de nieve que va a venir contra nosotros, porque dice el libro de Deuteronomio, tu pecado te va a alcanzar a donde quiera que vayas. Lo que está mal, está mal. No le llames a lo bueno malo, ni a lo malo lo llames bueno. De repente con los jóvenes tenemos algunos temitas, porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Pero de repente llegan los jóvenes, pastor, me acabo de encontrar una chava bien buena. Buena de corazón, pues, me refiero, ¿verdad? Lo único que le falta es ser cristiana. Y entonces, ore, pastor, para ver si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está revelada. No te unas en yugo desigual, no importa si la chava es buena. Pero nos queremos saltar la escritura. Pensamos que Dios pues aplica para todos, pero no para mí. Y entonces ahí tienes a la gente orando, ¿verdad? Hasta los hermanos, bien buena onda, bien buena gente. Bueno, hermanita, vamos a orar, hermanito, vamos a orar. Si es la voluntad de Dios, ya la voluntad de Dios está revelada. No te unas en yugo desigual. No puedes orar por eso. No va a haber ningún resultado. Todo lo contrario. Va a haber una catástrofe en esos sentidos. Va a haber una situación terrible en esos sentidos. Entonces, justicia es decirle al Señor, haz lo correcto, Señor. Si estoy en un problema porque yo me lo busqué, haz lo correcto, Señor. Haz justicia. Pero si este problema va más allá de lo que yo hice, entonces véngame y líbrame y muestra tu poder, tu obra y tu gloria. Entonces Josafat no le dice al Señor lo que tiene que hacer. No, Josafat solo le pide a Dios que se encargue de la situación. Señor, estoy enfrentando este problema, lo dejo en tus manos. Entonces lo primero que hace Josafat en el versículo 12 es reconocer que Dios, pedir que Dios se encargue en su justicia, o que Dios haga justicia. En segundo lugar, Josafat pide, o mejor dicho, reconoce, no sabemos qué hacer. Y esta es una oración humilde. Esta es una oración libre de orgullo. Esta no es una oración soberbia. Es una oración en la cual se humilla. Josafat se humilla y reconoce, no sé qué hacer.
Y hermanos, ante Dios debemos reconocer cuando no sabemos qué hacer. Debemos reconocerlo delante del Señor. Muchas veces nuestro orgullo estorba las oraciones. No vamos a encontrar respuesta cuando hay orgullo. Tenemos que aprender a humillarnos delante del Señor, y parte de la humillación implica no sé qué hacer. Eso es importante. Lo tercero es, en este mismo versículo 12, una recapacitación. A ti volvemos nuestros ojos. Esto implica que quizá reconozco que el problema me ha venido porque me he alejado de Dios, me he alejado de sus caminos, y quizá yo no lo sabía. ¿Sabe que eso pasa? ¿Sabe que los cristianos nos hemos alejado muchas veces de Dios y no lo sabemos? Y creemos que no estamos lejos de Dios porque estamos viniendo a la iglesia. Sigo trayendo mi Biblia, sigo cantando, sigo danzando. Pero un problema que tenemos, un enemigo que tenemos los cristianos es religiosidad. Hacemos las cosas porque eso me dijeron que hay que hacer, pero mi corazón está lejos de lo que estoy haciendo. Leo la Biblia por leerla, por cumplir. Vengo a la iglesia por cumplir. Incluso doy mis diezmos y ofrendas por cumplir, pero mi corazón ya no está en lo que hago. Ya no hay pasión en lo que hago. Y todo lo que hago debe de ser para glorificar al Señor. Todo. Entonces la religiosidad es un enemigo común. El día de ayer con el grupo hablábamos de Job, con el grupo de su pastor, y hablábamos cómo Job tenía una relación con Dios por miedo. Él era perfecto, dice la Escritura, pero cuando le acontece todas las calamidades, Job dice: me aconteció lo que yo temía. Y eso significa que la relación de Job con Dios era por miedo. Tengo miedo de que mis hijos vayan al infierno. Voy a ofrecer sacrificios. Me voy a portar bien porque tengo miedo de ir al infierno. Voy a hacer lo que es correcto porque tengo miedo del castigo. Y entonces nos llama la atención que en el capítulo 1 de Job, cuando Satanás se presenta delante de Dios, no es Satanás el que le pregunta a Dios: ¿qué onda con Job? No, es Dios. Dios el que le echa a andar al diablo a Job. Es Dios el que le pregunta: ¿cómo ves a Job, Satán? Y Satán dice: pues bien chido, lo tienes bendecido. ¿Quién te va a maldecir si has bendecido sus riquezas, si le has dado hijos, si tienes salud? Pero quítale sus propiedades. Y entonces Dios le dice: ¿tú crees que si le quito las propiedades me va a dejar de honrar? Seguro. Tócalo, quítale todo lo que quieras quitarle. Y el diablo es bien canijo. Abres una puerta y el diablo se mete con todo y lo destruye. Le quita todas las propiedades en un solo día. Pierde todo. Y Job mantiene su integridad. Ok, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, tú eres digno. Vuelve el diablo otra vez. Y nuevamente es Dios. No es el diablo, es Dios. ¿Cómo viste, Satán? A pesar de que dijiste que yo lo tocara, no le pasó nada. ¿Cómo es? Bueno, pero ¿qué tal si toca su cuerpo? Toca su cuerpo. Quítale la salud y vas a ver que te maldice. Y Dios dice: ok, ve y tócalo. Solo no le quites la vida. Mire cómo conoce Dios al diablo, que ese es tan desgraciado que le quita la vida, ¿no? Pero la misericordia de Dios, escucha bien esto: en medio de tus problemas, todavía la misericordia de Dios te está protegiendo. ¿Crees que te estás muriendo? Si no te has muerto, la misericordia de Dios todavía está ahí. Mientras hay vida y esperanza. Y en esa esperanza tú tienes que decir: Señor, vino tu misericordia, me estás probando. Bueno, llega el momento en que todo el proceso de Job es una relación interesante, porque Job está confuso.
me he portado bien, he hecho todo lo que he aprendido, he vivido íntegramente a la luz de lo que se me ha enseñado. O sea, en otras palabras, soy buen cristiano, voy a la iglesia, estoy en células, estoy en grupos de 12, doy mis diezmos y ofrendas, canto, danzo y alabo. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? Así estaba Job. Y estaban sus amigos, que todos esos amigos, llega el momento en que Job dice, ¿qué amigos tan molestos son ustedes? ¿Qué malos amigos son? Creía que eran buenos, pero son bien gachos. Está reclamándoles. Hasta que se levanta un cuarto amigo, que no se habla de ese amigo. No se nos dice, porque se nos dice que vinieron 3. Hasta que llega el cuarto amigo, que representa al Espíritu Santo, y empieza a reconvenir a Job de una forma que toca su corazón. Después del mensaje de este personaje Dios, entonces Dios habla. Escuche, en medio de tus problemas necesitas buscar al Espíritu Santo. En medio de tus conflictos necesitas buscar al Espíritu Santo para que la voz de Dios pueda venir a tu vida. No sucede de otra manera, solo de esa forma. Necesitas oír, necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo para que entonces la voz de Dios venga. Así que después de que el Dios le conviene a Job, Dios habla con Job y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? En otras palabras, ¿quién es ese que anda diciendo babosadas? ¿Quién es ese que se cree muy cristiano, muy teólogo y no sabe lo que dice? ¿Quién es? Y entonces Dios empieza a reconvenir a Job hasta que Job reconoce esto. De a oídas te había oído. Fíjense, ahí está el punto de Job. Todo lo que él había hecho era por religiosidad, no por un encuentro con Dios. Y Dios aborrece eso. La religiosidad tiene que salir de nuestra vida. Hasta que llegue el momento en que yo pueda decir, ahora mis ojos te ven. Entonces, si tú tienes un problema, si se ha levantado en tu contra un enemigo, si viene en tu contra, bueno, Señor, ¿por qué es? Haz tu justicia, Señor. Reconozco que no sé qué hacer, pero también, Señor, entiendo que quizá este problema viene porque yo me he alejado de ti. He sido religioso y no lo reconozco. Todos los problemas tienen la verdad de redarguirnos, de sacudirnos para quitar de nosotros toda religiosidad. Dios no quiere religiosos. Mi esposa fue a Brasil la semana pasada, estuvo 2 semanas en Brasil y llegó a unas iglesias, a unos movimientos donde te dicen, hacer ejercicio es pecado. Andar en bicicleta es pecado, y etcétera. Una serie de cosas de que son pecado. Pura religiosidad. Donde la gente se ha guardado de eso, los cristianos se han guardado de eso. Y tú ves, me decía mi hijo, que acompañó a mi esposa, ves a todas las personas haciendo ejercicio, todos corren porque como es una ciudad turística. La gente está metida a estar haciendo ejercicio. Los únicos gordos son los cristianos. Comer en exceso, eso sí no es pecado para ellos. Entonces fíjese a qué nivel llega la religiosidad. La gente ya no va a la iglesia porque dice, si vas a la iglesia te enfermas, porque no te dejan hacer ejercicio, no te dejan hacer nada, te enfermas. Es religiosidad. Entonces, ¿qué sucede con la religiosidad? Que no te das cuenta. Nos creemos muy cristianos, nos creemos muy cercanos a Dios, pero cuando se levanta un problema, lo que tengo que entender es, a ti vuelvo mis ojos. Así que lo que está haciendo Josafat es decir, yo no sabía. Si hay algún problema que yo tengo, si yo lo he provocado, yo no lo sé. Por eso vuelvo a ti, mis ojos, regreso a la senda antigua, regreso a lo que tiene que ser correcto. Ayúdame a enfocarme en lo correcto. Entonces a veces nosotros pensamos que no somos tan malos para estar en el problema que estoy.
No, yo no sé por qué estoy así, si yo no soy tan malo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué estás así? Una joven, bueno, ya no joven, hace muchos años, una mujer le mataron a su esposo, o su ex esposo, mejor dicho, su ex esposo. Lo mataron, lo metieron a la cajuela del carro y lo encontraron 3 días después torturado. Esta joven se puso a llorar porque estaba recién divorciada, estaban en un problema, y ella decía, no entiendo por qué pasó eso. Y me acuerdo que llegó un hermano y le dijo, ¿por qué crees que pasó eso? Pues no era tan malo. Entonces, ¿por qué le pasó eso? Esa pregunta que hizo este hombre me hizo preguntarme algunas cosas, ¿verdad? Ya después descubrimos que ese hombre estaba metido en un grupo mafioso y esta mujer no sabía que él era un mafioso. Lo mataron por mafioso. Escucha, las cosas no vienen gratis, los problemas que tienes no vienen gratis. Los problemas que vienen por una causa. Y en la mayoría de los casos, tú eres la razón de tus problemas. Quien tiene que cambiar eres tú. Quien tiene que corregir cosas eres tú. Así que cuando vienes a un problema o se levanta un problema en tu contra, vienes con Dios y le dices, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a corregir. Quizá me he alejado de ti, pero no me he dado cuenta. ¿Sabe otro problema que tenemos? Culpamos a los demás. Por tu culpa estoy así. Esa es otra muestra de que estás lejos de Dios. Por tu culpa perdí mi santidad. Por tu culpa perdí mi relación con Dios. Por tu culpa lo perdí todo. Y no es su culpa. Tú eres en gran parte responsable. Y entonces necesitamos entender, si tú culpas a los demás, todavía no has aceptado tu responsabilidad de las cosas que están sucediendo en tu vida. Tú eres responsable. La verdad es que la mayoría de los casos, entonces, los problemas que nosotros tenemos están ahí por nuestra culpa, y parte de esa culpa comienza con el hecho de que nos hemos alejado de Dios. Y no quizá físicamente estamos aquí, pero en ciertas conductas. En ciertas conductas, sí. La humildad que tiene Josafat es reconocer que se había alejado de Dios. Yo te pregunto, ¿en tus problemas has reconocido que te has alejado de Dios? O a lo mejor no te has dado cuenta todavía, pero estás abierto a decirle a Dios, Dios mío, tal vez me he alejado de ti. Entonces, ayúdame a recapacitar, ayúdame a rectificar por qué razón y si yo soy la causa de este problema que yo tengo. Versículo 15, segunda de Crónicas 20:15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En este versículo 15 entonces vemos la respuesta divina. ¿Cuál es? Si te humillas, Dios te ayuda. Si te humillas, Dios te ayuda. Pero la humillación implica ya reconocimiento de mis fallas. La humillación implica entendimiento de los problemas que yo pudiera tener. Si nos humillamos, Él siempre nos ayuda. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo dice ahí? Cuando fuere tiempo. No cuando tú quieres. No. Cuando fuere el momento oportuno, cuando sea el tiempo, en ese momento Dios te va a exaltar. Entonces, esta respuesta nos revela que cuando nos humillamos delante de Dios, Él tomará nuestro caso y se involucrará de tal manera que hará suyos nuestros problemas. Segunda de Crónicas 20, pero ahora observe el versículo 17. Dice el versículo 17: no habrá, ¿para qué peleéis vosotros en este caso? Paraos, estad quietos
y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Qué tremendo es esta respuesta. Dios nos revela que Él toma nuestros problemas cuando nosotros reconocemos nuestras faltas. Mire, no hay nada más precioso que esto. Cuando Josué se equivoca, porque vinieron los gabaonitas, lo engañaron, dice la Escritura, Josué no consultó a Dios. Los gabaonitas lo engañaron. A los 3 días, Josué descubre que los gabaonitas eran parte de ellos. Y entonces Josué dice, nos engañaron. Pero por causa del pacto, ya no podían matarlos. Solamente los hicieron esclavos. Josué seguro reconoce sus faltas delante del Señor. Josué seguro reconoce lo que había fallado. Pero lo maravilloso es esto. Cuando los enemigos de la tierra de Canaán se enteran que los gabaonitas quisieron hacer pacto con los judíos, se levantaron los de alrededor y vinieron contra los gabaonitas. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Vinieron contra los gabaonitas, pero todo Canaán vino contra los gabaonitas. ¿Por qué vinieron contra los gabaonitas? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón de venir contra los gabaonitas? ¿Por qué los habían traicionado? Porque querían hacer pacto con los judíos. Los gabaonitas mandan a decirle a Josué, ven a ayudarnos. Josué viene contra los enemigos de los gabaonitas, porque ahora fíjese bien, en un pacto, tus enemigos son mis enemigos. Eso era en los pactos antiguos. En el pacto del día de hoy o en los tratados es lo mismo, ¿no? ¿Por qué se quiere unir Ucrania del lado de Estados Unidos? Porque Estados Unidos mantiene ese pacto. Tus enemigos serán mis enemigos. Entonces Rusia está impidiendo que Ucrania se una a Estados Unidos para que no tenga apoyo americano. No puede invadir a nadie más. Rusia mandó un comunicado a Suiza y a Finlandia y les dijo, si se unen a Estados Unidos los atacan. Inmediatamente ellos ya hicieron su escrito, queremos unirnos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si atacas a uno, los atacas a todos. Eso es un pacto. Entonces, a pesar de que los gabaonitas habían engañado a Josué, Josué por causa del pacto tuvo que ir a defender a los gabaonitas. Pero eso no es lo maravilloso. Llega el tiempo en que el sol está metiéndose y entonces Josué clama ayuda a Dios. Y sucede un milagro único en la historia. El sol se detuvo. Y eso, déjeme decir una cosa, científicamente hablando, no es nada más que el sol se detuvo. Se tuvo que detener todo el universo para que no hubiera un choque de galaxias. Y Dios lo hizo por causa de la oración de este hombre. Pero la razón por la cual Dios oyó la voz de Josué fue el pacto. Hay un pacto entre los gabaonitas y el pueblo judío. Y no solo eso, Dios mismo intervino en la guerra. Empieza a enviar granizo, que dice la Biblia, tan grande que el granizo mató más gente que lo que estaban haciendo los judíos. En un pacto, cuando te humillas delante de Dios, tus problemas ahora son de Dios. Tus enemigos ahora son enemigos de Dios. ¿Cómo no vamos a caminar al lado de un poderoso gigante y caminar triunfantes y victoriosos sabiendo que mis problemas ahora son de Dios? ¡Aleluya! Pero déjeme decirle algo. Si no estás humillado, Dios no puede caminar contigo. Si no estás reconociendo tu actitud, tu condición, si no te humillas, Dios no puede intervenir. Entonces a veces decimos, pues ora. Pues sí, pero es que ya tengo rato orando y no pasa nada. Más bien deberíamos decir, pues humíllate. Más bien, humíllate. Empieza a examinarte a ti mismo. Empieza a reconocer si tú eres el problema, que seguramente lo eres.
Empieza a ver cuál es tu falta y empieza a corregir tus caminos. Así que el problema puede incluso que no tenga una salida, pero si Dios está conmigo, abrirá un camino. El pueblo de Israel, cuando se ve frente al Mar Rojo y atrás al ejército egipcio, Moisés clama a Dios: Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y ya Dios le dice a Moisés: extiende tu vara. Solo extiende la vara. Ni siquiera le dice: ponte a orar y pónganse a ayunar. Nomás extiende la vara. Y el mar se abrió y Dios abrió camino donde no había. Cuando estamos humillados delante de Dios y estamos buscando a Dios, teniendo estas actitudes de Josafat, no importa que no haya salida, no importa. Dios abrirá un camino en medio de donde no lo hay. Dios hará un milagro a tu favor cuando tomamos esa actitud de humillarnos delante del Señor. Y por último, vayamos al resultado de esta actitud. Vea el versículo 22, segunda de Crónicas 20, vea el versículo 22. Con todo esto que hemos señalado, vemos que se nos revela el resultado. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ellos, ahora, pero fíjense, ¿por qué llegaron a esta conclusión? Porque una vez que Josafat había aprendido y había desarrollado una alabanza, vea lo que hace el versículo 19. Josafat dice en el versículo 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte voz. Versículo 21: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. ¿Sabe que lo primero que hizo Josafat, en vez de mandar al ejército, primero mandó a los levitas? Ellos iban adelante. ¿Qué rey haría eso? Solo uno que conoce a Dios, que conoce el poder de la alabanza. Entonces lo primero que él hizo es: a ver, levitas, músicos, ahí viene la plebe a aventarnos piedras, nosotros aquí atrás, ustedes adelante. Esperamos con eso que haya resultados poderosos en la alabanza. Esperamos con eso que la presencia de Dios pueda fluir en la alabanza. Esperamos con eso que la gloria de Dios se pueda manifestar en la alabanza. Entonces buscamos su presencia, buscamos su gloria, buscamos su poder, buscamos su gracia para que Él se manifieste de forma poderosa. Entonces vamos a encontrar resultados. La alabanza, hermanos, no es nada más cantar. Tiene que haber una actitud que nos presenta Josafat. Le resumo esta actitud. Esta actitud de Josafat simplemente es reconocer el problema. Hay un problema, reconócelo. Reconoce tu temor. No hay problema si tienes miedo, pero no exaltes más tu problema o tu miedo al problema que tu reconocimiento de Dios. Tercero, ora alabando al Señor. Ora reconociendo que Él haga su justicia. Ora reconociendo que no sabes qué hacer. Recapacita si te has alejado de Dios y humíllate delante de su presencia. Eso te pondrá en buenas cuentas con Dios. Una vez que estás en buenas cuentas con Dios, estás listo para que Dios sea tu aliado. Y una vez que Dios es tu aliado, entonces los problemas o tus problemas son de Él, ya no son tuyos, le pertenecen al Señor. Termino con Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice así la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con toda acción de gracias. Si te parece que no te puedes comunicar con Dios a pesar de ser cristiano, tienes que alabar al Señor. Si tienes depresión, alaba al Señor. Si sientes a Satanás poniendo en tu vida obstáculo tras obstáculo, entonces necesitas probar con la alabanza. Alabar no es cantar, alabar es tener el corazón dispuesto para reconocer todo lo que Dios hace.